Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad comenzaremos a desarrollar la unidad número 3 de electricidad y magnetismo llamada capacitancia. Comenzaremos definiendo qué son los capacitores. Estos dispositivos, también conocidos como condensadores, son los encargados de almacenar energía, utilizando campos eléctricos dentro de dos conductores. Una de las peculiaridades que van a tener nuestros capacitores es que poseen dos placas que tienen igual magnitud pero diferente carga, es decir, una carga positiva y una carga negativa. Podemos ver en la pantalla que tenemos diferentes tipos de capacitores en cuanto a geometría, incluso en cuanto al material de fabricación. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos la forma en la que se leen dichos dispositivos. Podemos ver que aparte de ver la marca a la que pertenece o quién fabricó el capacitor, nos dan datos muy importantes. Aquí nos dan el valor nominal de la capacitancia, 4700 microfaradios, incluso nos dan 35 voltios de voltaje nominal. Esto se vuelve muy importante ya que cuando nosotros analizamos circuitos eléctricos, tenemos que aprender a leer no solamente los datos técnicos, sino los datos que nos da el fabricante para poder hacer un buen uso en los circuitos eléctricos. Dependiendo del tipo de capacitor, pues va cambiando el código. Si se fijan, tenemos tipo pastilla, tenemos electrolíticos, tenemos diferentes tipos de capacitores y hay unos que incluso tienen un código o solamente un número, ni siquiera me dicen quién lo fabricó. Pero esos números son códigos que me permiten a mí saber y determinar ciertas características importantes de ellos. Ahora bien, ¿por qué analizar capacitores? Existen muchísimas aplicaciones de estos dispositivos en la vida diaria. En las baterías, ya que estos dispositivos almacenan energía, incluso en los flash de las cámaras fotográficas, se utiliza un condensador y al ser descargado libera la luz que hace el flash. También se pueden utilizar para emisoras de radio en aspectos y en el ámbito de las telecomunicaciones. En el área de ingeniería eléctrica nos ayudan a controlar factores energéticos utilizando banco de capacitores para poder regular factores de potencia, incluso en el área de electrónica como filtros o rectificadores. Estos no son las únicas aplicaciones, también nos permiten sintonizar ciertas frecuencias, arrancar motores. En las pantallas táctiles de los teléfonos celulares o de las tablets llevan ciertos mecanismos de capacitores para que a la hora que nosotros toquemos cierta área en la pantalla, el capacitor cambia su valor y eso le permite procesar y ver en qué punto estamos haciendo nosotros un análisis. Incluso en factores bioquímicos o biomédicos nosotros podemos analizar el uso de un desfibrilador, el cual no es nada más que un capacitor que luego de almacenar energía, la descarga a través del cuerpo y permite tratar de reanimar a la persona que se encuentra con problemas de salud. Sus aplicaciones son muchísimas y dependen del área de la ingeniería en la cual nos estemos enfocando. Ahora, ¿cómo están fabricados estos capacitores? Existen, como pudieron ver en la imagen anterior, muchísimos tipos de capacitores. Aquí solo se les va a colocar un par para que tengan una idea. Por lo general, como tenemos una carga positiva y una carga negativa, tienen dos pines, uno para cada carga. Además, están hechos de diferentes materiales. Podemos ver que tenemos metales, aluminios y en medio tenemos una capa dieléctrica que nos permite aislar esos dos contactos, puesto que si esos dos conductores se tocaran, generarían un cortocircuito. Incluso es importante también el material del cual está recubierto el capacitor, como en esta oportunidad es el plástico o tiene su función como un aislante. Por otra parte, no es necesario que sea un capacitor de una forma tan estructurada, incluso utilizando una batería para generar una carga positiva y una carga negativa que tienen que tener la misma magnitud, pero diferente signo, se colocan esas cargas en dos placas y eso ya es un capacitor. Dos placas que tengan cargas de diferentes signos e igual magnitud separadas una distancia de. Eso también forma un capacitor. Hay capacitores que se utilizan en la industria, hay capacitores que se fabrican para uso experimental. Pero, ¿qué es la capacitancia? La capacitancia define la relación de la magnitud de la carga en cualquiera de nuestros conductores.
es decir, es la relación entre la carga sobre la diferencia de potencial. Eso es capacitancia, la capacidad que va a tener nuestro dispositivo de poder almacenar energía. Por las unidades, la carga está en coulomb y la diferencia de potencial está en voltaje. Por esa razón es coulomb sobre voltio. Sin embargo, esa unidad se le conoce como faradio. Significa que esa va a ser la forma en la que nosotros vamos a estar tomando nuestra capacitancia en unidades de faradios. Por lo general, estos capacitores o la mayoría de capacitores no pasan de milifaradios. Son micro, nano, picofaradios, son valores muy pequeños. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la capacitancia siempre es una cantidad positiva, nunca va a ser una cantidad negativa, siempre nos va a dar un valor positivo. Ahora, existen diferentes tipos de capacitores. Podemos ver acá en la pantalla capacitores de placas paralelas, también existen capacitores de forma cilíndrica y también existen capacitores esféricos. Sin embargo, en este video nos vamos a enfocar en hacer el análisis para un capacitor realizado o formado por placas paralelas. Tenemos dos placas, como dice su definición, tienen que tener una carga positiva, una carga negativa y estar separadas una distancia d. La letra A mayúscula hace referencia al área que va a tener cada una de esas placas y entre ellos tiene que haber una diferencia de potencial. El valor de la capacitancia que va a tener este capacitor de placas paralelas se define por esta función, la cual ya la han utilizado en las prácticas de laboratorio. Sin embargo, ahora vamos a deducir cómo se obtiene esa función. Comenzaremos analizando la definición de la capacitancia. La capacitancia dice que C es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Así que tengo que encontrar una forma de encontrar tanto la carga como la diferencia de potencial para poderlo sustituir. Así que vamos a retomar en la unidad número 1 cuando aplicábamos la ley de Gauss. Aplicando dicha ley, yo puedo obtener el campo eléctrico que se genera en placas paralelas. En clase hicimos su deducción y el campo eléctrico es sigma sobre epsilon sub 0. Sin embargo, debemos recordar que sigma hace referencia a la densidad de carga superficial. Eso significa que sigma es igual a carga sobre área. Sustituyendo sigma en la ecuación del campo magnético obtenemos que el campo es igual a la carga sobre el área multiplicando a epsilon sub 0. Ahora que ya tenemos el lado lo podemos despejar. De esta manera, la carga queda representada por epsilon sub 0 multiplicando al campo eléctrico multiplicando al área. Y ya tenemos el numerador para poder encontrar nuestra capacitancia. Es importante recalcar que esta carga la vamos a tomar como positiva. Debemos recordar que existe tanto una carga positiva como negativa en el capacitor. Sin embargo, en la teoría habíamos dicho que la capacitancia tiene que ser positiva sí o sí. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con obtener valores positivos. Por otro lado, aplicando y analizando el potencial eléctrico, yo obtengo que la diferencia de potencial es el negativo del integral del campo eléctrico producto punto en diferencial de desplazamiento. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre obtener el potencial entre A y B y obtener el potencial entre B y A? En magnitud son exactamente igual. Lo que me va a cambiar es el signo, ¿verdad? Nosotros vamos a buscar que me quede positivo, ya que la capacitancia debe ser positiva sí o sí. Por lo tanto, yo voy a escribir la expresión de esta manera. Omito solamente por cuestión de análisis el signo menos de la integral, me queda la integral del campo eléctrico producto punto diferencial de desplazamiento. Puedo analizar los ángulos entre los vectores y el campo magnético siempre es constante, por lo tanto sale de la integral. Llegando a este punto me queda que el campo magnético se multiplica con la integral del diferencial de desplazamiento. El integral y el diferencial se eliminan y solo me queda el desplazamiento S. Sin embargo, ¿a qué hace referencia ese desplazamiento? El desplazamiento hace referencia a la distancia entre las dos placas.
y la distancia entre las dos placas le vamos a llamar una distancia D. Por lo tanto, la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico multiplicando a la distancia. Si se fijan, vamos a tomar el campo eléctrico positivo, la distancia positiva, para que todo nos quede positivo y la capacitancia tenga la posibilidad de siempre darnos un valor positivo. Al sustituir, obtendríamos que epsilon sub 0 multiplicando el campo eléctrico por el área sobre el campo eléctrico por la distancia. Podemos simplificar el campo eléctrico de tal manera que la capacitancia ahora va a quedar diseñada de la forma epsilon sub 0 por el área entre la distancia de separación entre las placas. Eso significa que esta capacitancia depende única y exclusivamente de la geometría, solo depende del área A, que hace referencia en este caso a este rectángulo, y de la distancia D, que es la separación entre las placas, ya que nosotros sabemos que epsilon sub 0 tiene el valor de una constante. Así que esa es la forma en la que se calcula la capacitancia para un capacitor o un condensador de placas paralelas.